Hola, yo soy Ángel Eduardo Mandujano Martínez de ELITA 53 de la UTEC de Ingeniería. Voy a leer mi tarea 9, control de flujo de datos. La primera función que nos pidió analizar en esta tarea fue select o el selector. Este, su operación es que devuelve el valor cableado a la entrada T o a la entrada F según el valor de S. Si es verdadero, esta función devuelve el valor conectado a T, o si es falso, este devuelve el valor conectado a F, y así se ve. Arriba está la terminal T, luego la terminal S y luego la terminal F. Bueno, el diagrama de flujo lo hice de esta manera. Primero pregunta sobre S. Si es verdadero, entonces la salida es igual a T. Y si no es verdadero, la salida es igual a F, y en ambos casos aquí termina. El grafo de estados lo hice así. Primero vamos a preguntar en qué estado está, si es verdadero o es falso. Si sí, hace B, que la salida va a ser T. Si no, entonces hace el paso A y la salida va a ser F, y en ambos casos termina. Luego sus elementos, como ya lo había comentado, la entrada puede ser un número, un booleano o una etiqueta. Luego sigue S, que es la entrada booleana, puede ser falsa o verdadera. F es una entrada, puede ser un número, un booleano o una etiqueta. Luego seguimos con la estructura case, que así se ve en la view. Y contiene uno o más subdiagramas o casos, exactamente uno de los cuales se ejecuta cuando el selector lo decide. El valor, el valor conectado al selector de casos determina qué caso se va a ejecutar. Dentro de la estructura case puede haber muchos subdiagramas, depende que le conectes al selector. El diagrama de flujo lo realicé como si conectáramos un booleano. Primero el selector hace la pregunta, por ejemplo, si es falso. Si no, entonces va a realizar el código que está en la parte verdadera, y ahí termina. Y luego si es falso, va a hacer el código subdiagramas de la parte falsa del case, y luego termina. Luego el grafo de estados es así. Primero pregunta si es falso. Por ejemplo, si no es falso, pues se va al paso B, que es realizar el subdiagrama que está en el caso verdadero. Luego, si no es falso, se va al paso C y realiza el otro subdiagrama, y aquí termina. Eso depende del selector. Los elementos, como ya se los había comentado, es la entrada select, selecciona el subdiagrama o código que se ejecutará según sea el caso. Casos de la estructura case, con las flechas que tiene nos podemos desplazar entre los subdiagramas que hayamos realizado dentro de la estructura case, y este es el selector. Cuando recién lo ponemos es verde, depende de qué le conectemos, cambia de color, pero es un signo de interrogación dentro de un recuadrito. Luego sigue la estructura sequence. Su operación consta de uno o más subdiagramas o fotogramas que se ejecutan secuencialmente. Esta estructura se utiliza para asegurarse de que un subdiagrama se ejecute antes o después de otro subdiagrama. El flujo de datos es diferente para otras estructuras. Las tratamos en una estructura de secuencia plana. Se ejecuta de izquierda a derecha, y cuando todos los valores de los datos conectados a otro fotograma están disponibles, los datos abandonan cada fotograma. Cuando el fotograma termina de ejecutarse, esto significa que la entrada de un marco puede depender de la salida de otro marco. El diagrama de flujo lo realicé así. Es primero iniciamos, luego hace el código del marco 1, luego el código del marco 2, y así se va secuencialmente. Código de marco n, así pues pueden ser n marcos los que tú quieras, y luego termina, pero se observa que va en secuencia. Y de igual manera,
con el grafo de estados. Primero hace el código que esté dentro del marco 1, luego el código del marco 2 y luego el código del marco n, dependiendo de cuántos sean, y pues ya termina. Y pues sus elementos son los marcos de la estructura sequence, dentro del cual se realizan los subdiagramas para su ejecución secuencial cuando se agreguen otros marcos. Y son así, es como si fuera de una peliculita. Luego siguen los elementos de una máquina de estados. Es el ciclo while, una estructura case, una variable num, se necesita un shift register, código funcional de estados y código de transición. En algunos casos también consideran la condición de paro. Eso sería todo.